I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Durante el cuarto episodio de Are You Sure con Taehyun, pudimos notar ciertas cosas que quería resaltar en este video, desde que percibí cierta necesidad de Jungkook por querer que Taehyun se sintiera un poco mejor y se uniera a ellos. Y aunque voy a hablar sobre todo desde mi perspectiva, no se sientan obligados a creer lo que yo note de estos comportamientos, sean más inteligentes y vayan a ver el episodio completo para que puedan entender de mejor manera lo que estoy planteando aquí. Ya que en el video que hice del episodio anterior, muchas personas no tuvieron la decencia de hacerlo y tomaron lo primero que vieron. Les daré un resumen rápido y conciso de todo lo que vimos por temas de derecho de autor, y un análisis detallado de lo que yo mismo percibí cuando lo vi. Están ustedes ir a verlo por sí mismos y sacar sus propias conclusiones. Puesto que inicialmente, cuando los chicos partieron del parque de juegos hacia su próximo destino, junto con todo el equipo de grabación, ellos estaban decididos a comer omakase en un pequeño restaurante para poder cenar. Taehyun y Jungkook fueron los primeros en estar juntos para poder entrar, mientras que comentaban que la luna estaba demasiado bonita, por lo que en la segunda toma, cuando Jimin ya estaba con ellos, dijo que la luna era la segunda que estaba tatuada en su espalda, y luego todos pasaban. Quiero que tengan en cuenta que la primera vez que Taehyun expresa dolor en su cuello por el movimiento que había hecho con Jungkook mientras ambos rockeaban, pasó factura cuando Taehyun comenzó a sentirse mal debido a los bruscos movimientos que había hecho ese mismo día. Y quiero que lo tengan demasiado presente para una futura explicación que daré más adelante respecto a este mismo hecho, ya que cuando Taehyun sigue tallándose y admite sentirse arrepentido por cabecear de esa manera, podemos ver a Jimin preocupándose por él y masajeando en el lugar que más le dolía, aunque notando algo demasiado extraño del comportamiento que pudimos ver. Los subtítulos mostraban inicialmente que Jungkook ignoraba el dolor de Taehyun, debido a lo delicioso que estaba la comida para él, lo que no coincidía totalmente con la necesidad de Jungkook por unirlo a ellos, cuando vio que Taehyun no se estaba sintiendo nada bien, pero el hecho de que lo expresaran así abiertamente demostraba que estaban intentando darnos una narrativa diferente al comportamiento que Jungkook tuvo después. De cualquier forma, cuando Taehyun dice que es raro que le doliera tanto el cuello a él y Jungkook pareciera estar bien, Jimin dice que es porque Jungkook tenía grueso el cuello, a lo que este de manera distraída y sin entender completamente lo que estaban diciendo, pregunta qué era lo que había hecho para que estuvieran hablando de su cuello. Pero cuando Taehyun le recuerda que ellos ya habían cabeceado juntos y por eso le dolía a él, hay un corte de escena y solo Jungkook parece seguir comiendo mientras los subtítulos muestran esa misma narrativa. Más tarde, Jungkook hace tomas en primer plano del platillo que iba a comer. Taehyun y Jimin lo ven desde la distancia, antes de que Taehyun dijera que Jungkook estaba fingiendo ser youtuber, y luego ellos comenzaron a discutir en broma sobre por qué ninguno de los dos hacía lo mismo con sus propios platillos. Así que cuando Jungkook da ese primer bocado y tiende a exagerar su gusto por el sabor, Taehyun se ríe tiernamente de él y hace lo que Jimin le indica con su cámara. Pero la manera en la que Jungkook voltea a verlos rápidamente y sus ojos se suavizan cuando lo ve degustar la perca de borde cerrado, me resulta simplemente bonito. Pues cuando Taehyun actúa exageradamente adorable, Jungkook sigue pareciendo demasiado cauteloso con reaccionar ante él, pero no deja que su expresión no diga lo que sabíamos que estaba pensando. Así que cuando Jimin le pregunta si sintió en las manchas negras del pescado, Taehyun graciosamente dice que sabía manchas blancas para contradecirlo, lo que causó la risa de los demás en el momento más adorable de Taehyun. Ahora, cuando Jimin come de helado para que puedan ver su degustación, Taehyun le pregunta por qué hacía eso, y si sacaba fotos de perfil después de hacerlo. Pero cuando Jungkook parece afirmar en una pregunta que si había leído eso de algún lado, Taehyun con una sonrisa le dice que lo atrapó, y la forma en la que ambos se miran mientras Jimin sigue disfrutando de su porción es verdaderamente de mucha complicidad, por lo que cuando Jimin lo disfruta y luego lo regaña por interrumpir su mukbang, por alguna razón Jungkook parece demasiado tímido de repente, y nuevamente nos hace pensar que algo raro estaba pasando, más allá de los cortes que hacían, ya que la forma en la que Taehyun comenzó a decir en broma que ya no podía usar eso, como si se refiriera al clip y todavía decidieran incluirlo en el programa, fue demasiado extraño. En fin, cuando ellos actuaron una escena de un show de variedades, Taehyun comenzó a recitar líneas sobre la humedad del lugar y que la atmósfera era perfecta, pero cuando Jungkook le preguntó sobre qué tan húmedo estaba, Taehyun actuó exactamente sin saber qué decir, y Jungkook concluyó con que realmente no lo sabía, mientras Jimin no parecía entender absolutamente nada. Pero cuando ellos llegaron a la casa donde se estaban hospedando y si recuerdan la manera en la que Taehyun estuvo tallándose el cuello por el dolor que estaba sintiendo,
quiero que sean más objetivos con todo esto y tengan presente que es simplemente una opinión desde mi perspectiva personal, ya que cuando entran a la casa y Jungkook sugiere que deberían de nadar para refrescarse, Jimin le hace segundas y pregunta si deberían hacerlo, ya que estaban ahí. Pero para este momento, Taehyun ya no parecía estar en la misma sintonía que Jungkook y Jimin, mientras se arreglaban para meterse a la piscina, y en cambio, él ya estaba vestido en su propia pijama. Pero cuando Taehyun y Jungkook se juntaron a hacer el challenge de Because of You de TikTok, él no parecía estar sintiéndose demasiado mal en ningún sentido, mientras Jungkook lo veía bailar y le indicaba cómo sería el paso del desafío, por lo que continuaron ahí durante un rato más. Lo extraño de esto es que cuando hacen corte de escena y Jungkook parece salir del baño, ya listo para poder meterse a la piscina, lo primero que hace es preguntarle a Taehyun si no se metería a nadar con ellos. Este no se gira a verlo, pero le hace saber en una excusa que lo haría en un rato más, porque se encontraba lleno, lo que no parecía tener demasiado sentido. Pero aún así, Jungkook tampoco lo obligó a hacerlo y solamente lo dejó tranquilo. Jungkook salió y se metió a la piscina sin pensarlo. Después Jimin también salió a unirse a él y pudimos verlos disfrutar y jugar juntos en el agua. Ahora, la razón por la que dije que recordaran que Taehyun no estaba sintiéndose bien por su dolor de cuello y por lo lleno que estaba, fue porque precisamente cuando Jungkook parece esperar a que cierta persona saliera y se uniera a ellos, mira incluso hacia la habitación y sus ojos no pueden evitar mirar hacia la entrada, aunque nadie sale a pesar de que siguió viendo con Jimin hacia ese lugar durante un rato más. Y esto lo digo sobre todo porque cuando salen debajo del agua y Jungkook dice que había sido divertido, rápidamente menciona que Taehyun debería haberlos acompañado, como si esa mirada indicara que sí estaba pendiente de que éste se uniera a ellos, y solo volvió a confirmarlo cuando efectivamente sus ojos regresaron hacia la entrada, como si así alcanzara a verlo desde esa distancia. Pero cuando Jungkook se percata de que Taehyun estaba yendo hacia ellos, este se asoma y los ve, mientras Jungkook continúa diciendo que Taehyun debía estar aburrido y requería de sus atenciones. Jungkook y Jimin bromean y dicen que quizá Taehyun debía de sentirse solo, pero cuando Jungkook desesperadamente le hace ver que todo estaba divertido y le pide a Jimin que le enseñen lo que estaban haciendo antes de salir del agua, comienzan a jugar una vez más a piedra, papel o tijera. Ellos se sumergen de nuevo y ambos los señalan para que los vea divertirse, con el objetivo de que Taehyun por fin se metiera a la piscina con ellos. Incluso los subtítulos indican que los que realmente querían la atención de Taehyun eran ellos mismos, o probablemente solo Jungkook, quien fue la persona que se la pasó más al pendiente de que saliera, desde que supo que Taehyun le había mentido al decir que en un rato más se uniría a ellos, lo cual evidentemente no había sido así. Por lo que cuando ellos continúan mostrando cuánto se estaban divirtiendo, Taehyun se mete a la casa sin decir nada más, y sube las escaleras en completo silencio sin mirar atrás. Pero qué hay de raro cuando este mira hacia el staff monitoreando todo y decide que mejor va a estar solo en la habitación con la narrativa de que todavía se sentía lleno, a pesar de que Jungkook y Jimin buscaban la manera de que Taehyun se integrara a ellos y no había forma de que esto no se sintiera demasiado extraño hasta para nuestro propio bien. Incluso porque, aunque con el intento de Jungkook por mostrarle que estaba divertido y no iba a arrepentirse si se iba a cambiar y jugaban los tres en el agua, cuando ellos salieron a flote y se dieron cuenta de que Taehyun silenciosamente había rechazado la oferta, la cara que hizo Jungkook al percatarse de que había subido las escaleras y no iba a unirse a ellos, reflejó una evidente decepción que no pudo disimular, cuando confirmó que prefirió irse a la cama. Ellos muestran cómo Taehyun sube al cuarto y está decidido a prepararse para ir a dormir, pero Jungkook todavía está demasiado pendiente de lo que hace cuando anuncia que Taehyun ahora se estaba peinando, aunque cierta persona también los estaba viendo desde arriba y era una buena forma de estar pendiente de lo que estaba haciendo el otro sin ser demasiado obvios. Aún así, cuando Jungkook todavía le dice a Jimin que Taehyun era el invitado, este responde que estaba bien, mientras que Jungkook seguía repitiendo que los invitados podían peinarse, y por alguna extraña razón todavía seguía haciéndolo de manera inconsciente cuando lo miraba así. Y para cuando Jungkook terminó diciendo más para sí mismo que los invitados debían de verse bonito, su anhelante necesidad de que Taehyun todavía bajara seguía ahí, mientras la halagaba. De todos modos, ellos continuaron jugando durante un rato más, por lo que después de un tiempo, Jungkook salió de la piscina y Jimin le preguntó si ya había terminado de jugar, y para cuando ambos ya estaban secándose alrededor del fuego que los calentaba, y Jimin dijo que tenía antojos de comer ramen después de nadar, Jungkook le pegó al no poder comer más carbohidratos por el día, ya que tenía un video musical que grabar cuando volvieran a Corea. Pero el hecho de que fuese ramen, un platillo que amaba, no parecía haberse resistido demasiado, y sugirió que primero se bañaran y luego volvieran a pensar si sería buena idea comerlo a esas horas de la noche. Mientras tanto, Taehyun no precisamente había ido a dormir enseguida, pero después de que apagó el televisor y se acomodó de mejor manera para poder descansar,
Abajo, Jimin siguió preguntando si debían de comer, ahora que estaban bañados. Este dijo que le daba igual, y aceptó que todo dependía de lo que Jimin decidiera de ahora en más. Pero la razón por la que seguía creyendo que Jungkook no pudo estar demasiado concentrado en lo demás, al seguir pensando en Taehyun y el hecho de que no quiso nadar junto a ellos, por las razones que tuviese, fue porque precisamente continuó trayéndolo al tema y haciendo notar su ausencia, a pesar de que quizá habían pasado horas desde que se había ido a dormir. Puesto que cuando todavía estaban decidiendo si comerían o no, Jungkook dijo que lo hicieran junto a Taehyun, todavía pensando que eso lo haría unirse a ellos de cualquier forma. Pero cuando Jimin le dijo que escuchó que Taehyun no se sentía bien, Jungkook preguntó rápidamente y Jimin se lo hizo saber otra vez. Y aunque lo sabía ahora, siguió diciendo que todo sabía mejor al lado de un enfermo, todavía mostrándose aferrado a pasar tiempo con Taehyun, o por lo menos que este se uniera a ellos en algún momento, a pesar de que él ahora sí se encontraba bastante dormido. Por lo que eso hizo reír a Jimin, que todavía seguía preparándose para estar cómodo. Lo extraño de esto es que cuando Jungkook dijo que era una forma de animar a un amigo para que mejorara pronto, después de que quizá pensara que había sonado raro que quisiera comer con un enfermo, Jimin pareció entenderlo todo, aunque ninguno de los dos quiso comer nada más, después de pensarlo adecuadamente. Pero de todos modos, ve a escucharlo por ti mismo para sacar tus propias conclusiones. Ahora, después de quedarse un rato más abajo y decidir irse a dormir, ellos pelearon por la única cama disponible que no estaba en el suelo, debido a que Taehyun había ocupado una de las que tenía base, y a pesar de que Jungkook y Jimin se quedaron profundamente dormidos luego de un tiempo, Jungkook finalmente cedió la cama y terminó acostándose en el colchón cerca de la ventana. Y menciono precisamente esto porque cuando Jungkook despertó al día siguiente y decidió levantarse luego de estar un rato en el celular, lo primero que hizo fue tomarle una foto a Taehyun todavía dormido, que no pudo resistirse a sacar fotos de él, envuelto entre las sábanas sin importarle nada más, ya que tan solo su expresión reflejó esa extraña necesidad por capturar el momento, a pesar de que Taehyun no estaba haciendo nada más que dormir, pero para él fue lo más hermoso. Incluso cuando Taehyun resucitó después de un tiempo y Jungkook lo volteó a ver rápidamente para preguntarle si algo le dolía y si ya tenía hambre luego de haberse ido a la cama tan pronto, no hizo falta que Taehyun le respondiera nada al estarse estirando, ya que cuando lo llamó y Jungkook puso toda su atención en él, lo bonito de ver a Taehyun pidiéndole a Jungkook que le hiciera un masaje en voz baja y que éste le hiciera repetir su petición al confirmar que seguía con ese calambre muscular, fue suficiente para que Jungkook no se negara en ningún momento y terminara yendo hacia él para realizarle ese masaje que tanto había pedido. Jungkook preguntó dónde dolía y mientras Taehyun estaba acomodándose para que Jungkook alcanzara su cuello, indicó con dolor las razones que estaban molestándole desde ese día, prometiendo que ya no volvería a mover la cabeza de esa manera. Después, entre la plática que estaban teniendo, Taehyun le comentó que hace tiempo no dormía tan bien como esa vez, ya que siempre se despertaba cada 2 o 3 horas en la noche, y eso dificultaba sus horas de sueño. Pero lo bonito de haber visto cómo Jungkook masajeaba su cuello y parecía concentrarse en relajarlo, con esa familiaridad y delicadeza con la que solo Jungkook podría tratarlo, fue simplemente doméstico, incluso cuando Taehyun dijo que con eso sería suficiente, y acababa la sesión de masajes mañaneros. Después, cuando Jungkook habló con su mamá y comenzó a decirle que estaba filmando, ella dijo que había oído que estaba con Jimin ahora y que si Jungkook volvería para las vacaciones, y aunque siguió preguntando si estaba resfriado y Jungkook le decía que no, pero también lo cuestionaba por resoplar, hasta que Jungkook explicó que era por el frío de la mañana y caía en cuentas que era por su rinitis. Quiso volver a saber si estaba filmando con Jimin y Jungkook no hizo más que decirle que con Taehyun también, antes de que se despidieran y Taehyun bajara a su lado para tomar las vitaminas que Jungkook había tomado, y luego le rociara hidratante en la cara, a pesar de que ellos lo habían hecho por sí mismos. Y como si nada extraño hubiese pasado, cuando partieron a desayunar, Jungkook puso música para los dos que iban en moto, y siguieron divirtiéndose. Lo gracioso de esto es que cuando Jungkook se movía o hacía algún sonido, la música automáticamente se detenía, por lo que Taehyun lo mandó a callar y ambos continuaron el viaje con la música encendida otra vez. Pero la mala suerte de Taehyun al no recordar que Jungkook amaba molestarlo, no vio venir cuando Jungkook apagó la música manualmente para fastidiarlo, y comenzó a reírse fuertemente por su travesura, haciéndose el que no oía nada cuando Taehyun preguntó que si estaba jugando con él. Aunque lo bonito de ver cómo en el semáforo ellos bailaron juntos y Taehyun lo regañaba cada que Jungkook aplaudía y detenía la música, valió cada minuto que pasó, pues mi gusto y el de Jungkook al ver cómo lo callaba seguía teniendo el mismo efecto de siempre. Y después de que Jungkook volvió a aplaudir sin poder detenerlo, Taehyun simplemente dijo que ese era su hábito. Pero como Taehyun no podía escuchar la música y Jungkook le decía que tal vez era por el viento, y ese seguía diciéndole que quizá era su moto y debía bajarle volumen a su moto, tan solo para molestarlo de vuelta, ellos terminaron jugando cadena de palabras entre los dos debido al aburrimiento de Taehyun.
Aunque cuando Jungkook le dijo que había perdido el juego y Taehyun admitió que era bueno, Jungkook pareció sentirse mejor consigo mismo y se mostró satisfecho por eso, pero se rió cuando Taehyun volvió a callarlo para que escucharan la música. 그래. 야, 개 잘한다. 어떻게 기력, 상상력, 노력 봐. 알지? 조용히 하실게요. 음악 들읍시다. Ellos fueron los primeros en entrar al restaurante y tomar una mesa, sentándose a un lado del otro, pero cuando Jimin comenzó a hablar sobre la camisa de Taehyun y la foto de Jongtan impresa en ella, Jimin preguntó si de verdad era él, y Jungkook confirmó por Taehyun, para luego preguntar también si no era la gorra que Taehyun siempre usaba. Y cuando Jungkook dijo que Jongtan se veía genial en cámara durante el programa donde apareció con Taehyun, confirmó que él también lo había visto y no necesitó hacer alarde de eso, aunque admitió haber extrañado a Bam después de ver a Taehyun con su cachorrito. Más tarde, cuando todos terminaron de comer, Taehyun y Jungkook comenzaron a hacer un sketch cuando se vieron a los ojos. Taehyun preguntó si Jungkook aceptaba Kakao Pay, y este no hizo más que decirle que todo era en efectivo, mientras sus ojos no parecían querer dejar su rostro, a pesar del juego interno que estaban teniendo y las risas que acompañaron ese momento. Fue demasiado bueno. Y si recuerdan esta foto y el hecho de que fue tomada luego de que fueron a una cafetería, cuando Taehyun se levantó a recoger sus pedidos y regresó con todos los cafés en una bandeja, lo primero que hizo Jungkook al verlo fue decirle que el camarero era bastante apuesto, mientras lo miraba de arriba abajo. Pero extrañamente, cuando los escucha elogiarlo, Taehyun pregunta de qué está hablando y termina sentándose sin entregarle sus propios cafés. Jimin al fondo voltea a ver a Jungkook y este sigue mirándolo sin entender nada. Pero cuando Jimin dice que quizá era alérgico a los halagos, Jungkook confirma que él ya debería estar muy acostumbrado, mientras Taehyun los ignora. Aunque cuando Jungkook continúa hablándole suavemente y sigue jugando con él, pide que le entregue su pedido, aun cuando Taehyun se resiste en hacerlo, y lo mira todavía muy entretenido cuando Taehyun sigue actuando demasiado tímido por lo que estaban diciendo de él, y al saber que eso iba a pasar, Jungkook continuó hablándole así de bonito, a diferencia de Jimin, con el que todavía siguió peleando en broma. Cuando los chicos se unieron a una nueva aventura en bote, Jungkook comenzó a echarse bloqueador solar porque decía que se había quemado cuando andaban en moto. Jimin intentó quitarle el bote y luego se acobardó en cuanto Jungkook amagó pelear con él, lo que hizo que Taehyun le hiciera ver que se había asustado solo por cómo Jungkook había hecho, a lo que Jimin se escudó diciendo que era mucho más fuerte que él. Y aunque Jungkook estaba haciendo como que no escuchaba, Taehyun dijo en voz alta que aunque Jungkook lo superaba, nunca fingiría acobardarse ante él, lo que podemos confirmar 1.000.000 de veces, porque Jungkook realmente no es difícil de manejar si se trata de Taehyun. Ahora, cuando Jungkook y Jimin fueron los únicos en cambiarse porque se iban a meter al mar, Jungkook terminó golpeándose la cabeza frente a Taehyun cuando intentó salir, lo que causó la risa de los dos y una exagerada burla por parte de Taehyun al verlo agonizar por el dolor que ese golpe ocasionó, sin contar con que le pasaría lo mismo cuando quisiera salir, y el hecho de que le doliera de la misma forma y no hubiera nadie que se burlara de su dolor, solo fingió que nada había pasado y continuó con su camino para saber lo que estaban haciendo los otros dos. Y aunque le pidió a Jungkook que pescara algo, este le recordó que ya había comido mucho pescado ayer y sonrió porque efectivamente así había sido. Después, cuando los vio bucear juntos, Taehyun dijo que parecían gemelos de esa manera, mientras una pequeña sonrisa se iluminaba en su rostro. Ahora, cuando Taehyun fue el único que logró capturar 2 pescados después de 1000 intentos por parte de los 3, ellos se acercaron emocionados porque Taehyun lo había conseguido, y luego Jungkook propuso tomarse una foto juntos, como si él lo hubiese atrapado, pero la forma en la que iba a decidir abrazarlo antes de que Taehyun le entregara la caña y los dos se tomaron una foto juntos, finalmente conseguimos fotos del Binminkook, aunque para el próximo episodio podremos ver y escuchar cuando Taehyun le pida a Jungkook ser su novia, luego de haberles cocinado de la mejor manera. Y una vez más podremos confirmar que aunque nos quieran vender una narrativa extraña, no expresarán nunca lo que Taehyun y Jungkook viven fuera de cámaras, y eso es algo que a muchos les molestará.